Buenos días, estudiantes de Derecho Civil y Comercial. Hoy ya es nuestra octava clase de aula virtual, eh, semana del 11 al 16 o 17 de mayo. No tengo aquí el calendario. Mm, Como siempre, vamos muy bien en nuestro proceso académico, ya cerramos nuestro segundo corte, les fue muy bien, obviamente, les fue muy bien. Yo siempre les he dicho a ustedes que no me he querido convertir en una piedra en el zapato con mis materias, sino que sean unas materias que les sirvan a ustedes de unas nociones generales importantes para su vida futura como profesionales exitosos que van a ser. Hoy quería en mis clases de esta semana eh, hacer una introducción relacionada con el tema de lo que está pasando con la economía y las empresas de nuestro país. Por eso es tan importante, aunque ustedes no lo crean, las materias que yo dicto afortunadamente y que yo les dije a ustedes en mi primera clase que a través del desarrollo del semestre íbamos entendiendo por qué eran importantes las materias y de alguna u otra forma ustedes iban encontrándole algún grado de cariño o de afecto o de pronto de verle algún tipo de importancia a las materias que yo dicto. Hoy la vida ya entendemos que nos fuimos académicamente, parece ser y según las instrucciones es que el nivel educativo de formación de cualquiera de los niveles educativos se va de manera virtual hasta terminar el semestre. Es decir, nosotros vamos a terminar el semestre de manera virtual hasta la fecha que es junio de la semana 16, que es más o menos a la mitad de junio, terminamos nuestro semestre de manera virtual, con el fin de salvaguardar la integridad de la vida y la salud de las personas. Ustedes me hicieron una investigación importante sobre cuáles eran los beneficios que estaba dando el gobierno nacional en materia de incentivos, auxilios y beneficios para las personas en Colombia, nuestro presidente de la República. Hoy, y esta es la introducción que quiero hacer hoy en mi clase para que entendamos por qué razón vemos estas materias que yo dicto, por ejemplo, pensamiento económico, derecho civil y comercial y constitución política, son tres materias que hoy la realidad de nuestro país y del mundo entienden cuál es la importancia de esas materias. Y vamos a hacer la introducción para de alguna manera aterrizar no solo la parte teórica que yo les digo y que yo les dicto, sino para que veamos que esa parte teórica y ese conocimiento que ustedes adquieren al interior del aula, virtual o presencial, tiene aplicabilidad y es importante en el ejercicio de la vida diaria. Una cosa es la vida del mundo entero, de las personas del mundo antes del COVID y después del COVID. Es como la vida se partió con las guerras mundiales. Una fue la vida antes de la Primera y Segunda Guerra Mundial y otra fue después. Pues hoy está pasando lo mismo. Una cosa es la vida antes del COVID-19 y otra es la vida que vamos a tener después de la enseñanza y de las medidas que tenemos que tomar y de la forma en que tenemos que vivir a partir de acá. Entonces, una vez en noviembre se descubrió el tema en China y en otros países sobre noviembre, diciembre, sobre el COVID-19 y que en nuestro país llegó más o menos hacia finales de febrero, en inicios de febrero, empezamos ya a tomar medidas. ¿Cuál fue la posición del gobierno y qué fue lo que ustedes investigaron hace unos 20 días o 15 días? Entonces, una vez detectamos que esa pandemia llegó a nuestro país también y a nuestro continente, los gobiernos del mundo y los gobiernos de cada país empezaron a tomar las medidas necesarias, pero en primera instancia para
fortalecer, proteger y salvaguardar la vida. Entonces, las primeras medidas que tomaron los gobiernos del mundo y en especial nuestro presidente de la República fue: vamos a tomar las medidas necesarias para salvaguardar la vida. Entonces, vamos a tomar las medidas de aislamiento preventivo obligatorio y de ahí todo el resto de medidas, todos los temas de bioseguridad que tenemos, que no podemos salir porque estamos recluidos obligatoriamente por un tiempo. Se clasificó por poblaciones de riesgo, entonces los mayores de 70 tienen hasta junio, los menores de 18 años y estudiantes no podían salir sino hasta mayo. Y implementar todas las medidas de bioseguridad, manejar, dirigir todos los ojos hacia el sistema de seguridad social, o sea, de atención en salud, de dotar los hospitales, de comprar los respiradores, de mirar las salas de cuidados intensivos, de todas las medidas iniciales fueron tendientes única y exclusivamente a proteger la vida. Y la vida y la salud como el principal derecho fundamental de los ciudadanos. ¿Cuál es el principal derecho que tiene un ciudadano del planeta Tierra? Es a que se le garantice, se le protege y se le salvaguarda su vida. Y su vida es no matándolo, no desapareciéndolo, no torturándolo y prestándole el sistema de salud para cuando usted se enferme, pues no se muera. Entonces, cuando se detectó la presencia de esta enfermedad, todas las directrices fueron, primero, a salvaguardar la vida de las personas. Y hacia allá se dirigieron todos los presidentes del mundo. Una vez se logró eso, obvio, con las excepciones, con los necios, con los indisciplinados, etc. Pero digamos que el 95-96% de la población acató porque entendió la severidad y las consecuencias si no cumplíamos con eso. Ya entonces después vinieron los primeros alivios y los primeros subsidios que fueron hacia las personas y las familias. Pero ya estamos tratando de garantizar la protección y el cuidado de la salud. Pero están encerrados, entonces tenemos que ayudarlos. Y empezaron a darnos los primeros beneficios que fueron en los temas que ustedes me contaron, de servicios públicos, de pagos de cuotas de tarjeta de crédito. Los bancos tuvieron que tomar medidas para los créditos que habían prestado, bajar las tasas de interés, extender los plazos. Si no se puede pagar, pues no pueden ejecutarnos. A los arrendatarios, empezaron a tomar las segundas medidas, porque las primeras fueron, como ya dije, para garantizar la salud y la vida. Las segundas fueron para darle un poquito de tranquilidad y de que la gente no se muriera de hambre. Entonces, pues miremos a ver que no les corten los servicios de agua, reinstalémosle los servicios públicos, no se les pueden cortar los servicios públicos, tenemos que mandarles mercado a las familias que están en estado de pobreza absoluta, bueno, subsidios, ayudas, mercados, en temas de arriendo, hacia las familias que en ese momento estaban recluidas. Hoy, en nuestra octava semana de clase, los gobiernos del mundo y nuestro gobierno en especial empezó a mirar las terceras medidas que tienen que ver con nuestra clase. Mirar a ver cómo se reactiva la economía, porque no solo preservando la salud y la vida de las personas se garantiza, digamos, la vida, porque si no trabajamos y la economía se paraliza, pues nos morimos de hambre y no va a haber ni comida, ni alimentos, ni medicamentos. Entonces, aún no está, la enfermedad existe, aún la vacuna no ha salido. Tenemos que seguir teniendo unas medidas de aislamiento y unas medidas de bioseguridad que ya hemos ido entendiendo y que las hemos ido aplicando. Pero hoy las terceras directrices que ya se están tomando es para reactivar la economía, el empleo, la productividad, mirar cómo las empresas empiezan a producir. Ya desde la semana pasada, el presidente de la República abrió algunos sectores, digo, el sector de la construcción y el sector de la manufactura,
van a empezar a trabajar con unas medidas especiales, con unos cumplimientos de unos protocolos de bioseguridad, temas de transporte, temas de cómo se transportan de su casa, bueno, todas esas cosas, porque hay que reactivar la economía, los trabajos y hay que empezar ya a mirar hacia las empresas, ya no hacia la salud, bueno, ya no, continuar con la protección de la vida y la salud de las personas. No desamparar a las familias y tratar de ayudarlas en los temas de arriendos, de mercados, de subsidios, de servicios y de cuotas de crédito y de deudas. Listo. Pero ahora todas las miradas y todo está enfocado a reactivar la economía, las empresas y el comercio. Tema de nosotros, derecho comercial. Ustedes, lo hemos dicho, apenas se gradúen, ya muchos de ustedes tienen empresas, ya muchos de ustedes tienen sitios para tatuar o tienen licoreras o tienen microempresas o medianas empresas familiares, tienen empresas de diseños de dibujos de camisetas. Muchos de ustedes o trabajan en empresas o las tienen. Y hoy en día, si no se tomaban esas medidas, se quebraba la economía. Entonces, las terceras medidas y las actuales, además de seguir protegiendo la seguridad, la vida, la salud y la subsistencia de la familia, empezó el gobierno colombiano con su presidente Iván Duque y todos los gobiernos del mundo paralelamente empezaron a, de manera proporcional, de manera segura, empezaron a reactivar y a apoyar y a sacar una cantidad de normas y de beneficios tendientes a las empresas y a los comerciantes, porque se van a quebrar, muchos se quebraron, y a muchos, si no los ayudan ya, se quiebran. Entonces toca con toda la, todo el susto que se tiene, y rogándole e implorándole a la sociedad que sea juiciosa y que acate las medidas que nos han enseñado para poder empezar a reactivar la economía, para que las personas que viven de un salario puedan volver a sus empresas a trabajar. Muchas seguirán con el teletrabajo, muchas empresas, mire, una empresa de una conocida donde trabaja una gran amiga mía, ya entregó la casa. Ella tiene una empresa buena, una empresa creada por ella, una mujer muy trabajadora, y pagaba de arriendo 10, 12 millones de pesos de arriendo. Ahorita con la crisis, pues mandó a sus trabajadores a trabajar desde la casa y le funcionó el teletrabajo. Y cerró ya, entregó el arriendo y no va a volver a arrendar un inmueble. Esa casa, ese dueño va a poderlo arrendar para un jardín infantil, para un colegio, para otra empresa en que sí necesite la gente de producción y manufactura ir allá. No es que esa persona, pobrecita, esa persona va a durar un tiempito en que no va a poder arrendar su casa, pero con toda seguridad la va a arrendar. Y la empresa de mi amiga, pues mire, se ahorró una plata. Son medidas tendientes a volcarnos a lograr que los países del mundo muevan sus economías y empecemos a poder trabajar, a generar ingresos y a estar tranquilos. Entonces, pues es muy importante que ustedes entiendan y miren que esto que hemos visto sobre la creación de las empresas, la creación de los establecimientos de comercio, los establecimientos de comercio ya lo vieron ustedes en restaurantes, papelerías, panaderías, fotocopiadoras, todos esos son establecimientos de comercio y esos son los más perjudicados. Y además las empresas, ya vimos qué es un establecimiento de comercio y qué es una empresa. Y muchos de ustedes o van a montar establecimientos de comercio o ya los tienen o van a ser grandes y exitosos empresarios. Y fíjese que los gobiernos del mundo hoy actualmente en mayo, están dirigiendo todos sus esfuerzos de manera cuidadosa a que la economía y los empresarios y los agricultores y todo despeguemos poco a poco. Entonces, pues es importante las clases para que vean por qué dictamos estas clases. Hoy vamos a ver un tema que se llama los títulos valores. ¿Qué son los títulos valores? Resulta que
el derecho comercial surgió, como ya vimos, desde que apareció el hombre. El hombre necesitó de bienes para comer, para vestirse, para resguardarse del frío, para no morirse necesitó servicios, plantas, medicamentos. Entonces surge el comercio. Él empieza a recoger o empieza a producir algunas cosas y ya vio que podía cambiar, ¿sí? Dar su excedente y traer lo que aquí no se produce afuera y surge el comercio y surge la economía, ¿listo? Pero entonces desde la época eh, medieval se dieron cuenta que ya era muy riesgoso cargar con tanta plata. O sea, el hecho de tener la plata en efectivo es un riesgo y además no es fácil. Entonces se buscó una forma que eh, permitiera la circulación del dinero, digamos, de los recursos fácilmente y sobre todo proteger la seguridad, porque muchos de los empresarios, de los artesanos, de los comerciantes iban de un país a otro, iban de una ciudad a otra, iban con las mercancías, iban con el dinero, iban con todo. Entonces era un riesgo, aparte que no era eficiente. Entonces la misma economía, el mismo mercado y las mismas situaciones hizo que se viera la necesidad de crear un instrumento que permitiera que el dinero circulara más fácilmente. ¿Listo? Entonces por eso se crearon y nacieron los títulos valores. Los títulos valores son unos documentos, documento tiene que constar en un papel, ¿sí? Por eso se llama título, es un documento escrito en papel, ¿listo? Que es firmado, tiene que estar firmado por el deudor, ¿cierto? Es cómo circula la plata. Entonces, cuando digamos hay un crédito o si yo no quiero cargar la plata o tener mi plata, pues la tengo en el banco, por ejemplo. Yo qué tal con la plata en la casa, eso era de la época pues donde no existían los bancos. Entonces, pues si yo no quiero correr peligro y es más fácil tenerle, de pronto gano un poquito de intereses, pues yo tengo en la plata. ¿Cómo circula fácilmente esa plata? Pues puede circular a través de un cheque, por ejemplo, una chequera que me expide el banco. O que yo, en lugar de cargar mis mercancías todo el tiempo, exista un documento que garantice ahí como si estuviera ahí metida la mercancía y no tener yo que cargar y que me la roben, y pues imposible, o que el dinero circule mucho más fácilmente. Entonces, por eso las economías y los países del mundo nacen los títulos valores. Es uno de los documentos más importantes del comercio, ¿cierto? Y tiene dos palabras. Ahorita, a continuación, vamos a ver la definición, qué significa un título valor. Pero cuando yo les digo la definición de títulos valores, hay dos palabras dentro de la definición que quiero explicarlas antes para que cuando digamos la definición la tengamos ya entendida. Entonces, habla de literalidad y de legitimidad. Esas dos palabras están metidas dentro de la definición de qué es un título valor. Literalidad y legitimidad. ¿Qué es literal? Literal viene de escritura, de leer literal, de lo que se escribe literalmente. Por eso uno dice, no, a mí me da pena, pero aquí literalmente dice eso. O sea, simplemente literal viene de escritura. Entonces, literal es que está escrito, ¿cierto? Y es lo que es decisivo para entender. O sea, lo que está escrito acá es lo que yo puedo explicar, lo que está contenido ahí dentro de esa escritura. Literalidad. Ahora, solo se puede exigir lo que está escrito ahí. En los títulos valores, por eso se dice que es literal, porque lo que quedó escrito es lo que yo puedo exigir y lo que dice ahí es lo que yo puedo pedir y no se puede ni pedir más ni pagar menos. Es lo que dice ahí, por eso es literal. Por eso las pruebas documentales en los procesos son tan importantes. Lo escrito es muy fácil de demostrar. Las palabras se las lleva el viento, aunque una
también de las pruebas importantes en derecho, pues es el testimonio. El testimonio, y por eso cuando uno va, sirve de testigo, lo hacen jurar bajo la gravedad de juramento, lo que yo voy a decir es cierto, pero pues se puede inventar, se puede comprar conciencia. En cambio, lo escrito, escrito está, a menos de que sea una falsificación y pues toque conseguir un grafólogo o un perito grafológico que determine que eso no lo escribí yo y que no es mi firma, ¿cierto? Pero eso es la excepción. Cuando algo está escrito, cuando yo firmo algo que está escrito, es porque yo decidí que así fuera y es literalmente lo que dice ahí. Entonces, lo que se escribe en el título valor es lo que se puede exigir y lo que se puede cumplir. Eso es lo que significa literal, que es un documento en el que hay una escritura y que lo que está escrito ahí y solo lo que está escrito, por eso es literal, es lo que se puede exigir y lo que se debe cumplir. No puedo exigir más ni puedo cumplir con menos, es lo que está ahí. Si yo me comprometí a pagar 100 millones de pesos, pues yo no puedo pagar 90 millones. O si se obligó a cobrar 100 millones de pesos, yo no puedo decir, es que yo quiero cobrar 110. No, señora, usted prestó 100, usted solo puede cobrar 100, aquí dice 100, usted prestó 100 y él no está obligado sino a pagar 100. Por eso es lo que es literalidad, que es un documento en que lo que está escrito es lo que se debe y lo que se debe cumplir. Eso es. Y legitimidad. ¿Qué es legitimidad? Que cuando se tiene ese documento escrito, ¿quién es la persona que lo puede exigir? Entonces, si usted tiene un cheque, pues usted es el legítimo tenedor, ¿cierto? ¿Quién es? Si giran un cheque a favor mío, ¿quién es la persona que puede exigir el derecho? Pues yo, porque fue a nombre mío al que dijeron le tienen que pagar a usted, ¿cierto? Legitimación es que si yo tengo el título, yo tengo el cheque, yo tengo la letra o yo tengo el pagaré, yo soy el legítimo tenedor de ese y soy el que puedo exigir que se cumpla lo que está ahí. Legitimidad y literalidad. Literalidad es lo que dice el título textualmente. Literalidad. Y legitimidad es que el que tiene el título es el que puede exigir que se cumpla lo que está ahí. ¿Listo? Legitimidad y literalidad. Entonces, ahora sí, por eso decimos que ni siquiera con un documento posterior se puede modificar lo que está ahí. Solo es exigible lo que se dice ahí. Yo no lo puedo ampliar ni lo puedo disminuir. ¿Listo? Bueno, ahora sí vamos a ver la definición de título de valor. Entonces, títulos valores es un documento necesario para legitimar el ejercicio de un derecho literal y autónomo que en ellos se incorpora. Voy a volver a decir la definición de título valor. Título valor son aquellos documentos necesarios para legitimar el ejercicio del derecho literal que en ellos se incorpora. Es decir, en el documento se escribe qué deben pagar y quién debe pagar. Entonces, ese título valor es ese documento que me legitima a mí para poder ejercer el derecho de cobrar lo que está ahí. Yo soy la legítima persona que puedo exigir lo que está ahí. Y el que debe pagar, pues también tiene el derecho a que se legitime lo que está escrito ahí y a pagar solo eso y no nada más. ¿Listo? Entonces, título valores son aquellos documentos necesarios para legitimar el ejercicio de un derecho literal que en ellos se incorpora. Listo, esa es la definición. Entonces, los títulos valores pueden ser de contenido crediticio, de contenido corporativo o
representativo de mercancías. Vuelvo a decir, los títulos valores pueden ser de contenido crediticio, representativos de mercancías y corporativos. Hay tres clases: crediticios, representativos de mercancías o corporativos. Crediticios. Entonces, títulos valores de contenido crediticio. Crediticio viene de crédito. ¿Qué es un crédito? Que alguien presta plata. Hay dos personas, una persona que tiene la plata y una persona que necesita la plata. Entonces, el que presta la plata se llama acreedor y el que debe la plata se llama deudor. Entonces, esos son títulos valores de contenido crediticio, ¿listo? En las que alguien tiene la obligación de pagar una plata que le prestó a alguien. Hay un crédito, ¿cierto? Por eso se llaman de contenido crediticio. Son aquellos, los títulos valores de contenido crediticio, son aquellos en que se mete una orden o promesa incondicional de pagar una suma de dinero. Vuelvo y repito. Títulos valores de contenido crediticio, crédito, alguien pide prestado plata. Títulos valores de contenido crediticio son aquellos documentos escritos en los que se incorpora, ¿sí?, una orden o promesa incondicional de pagar una suma de dinero determinada en una fecha determinada. ¿Cuáles son? Letra de cambio, pagaré, cheques, facturas cambiarias y bonos de prenda. Esos son los de contenido crediticio. Cuando yo pido plata prestada, me dicen, bueno, yo le presto plata, pero me firma una letra de cambio, hermano, en la que usted se compromete, ¿sí? Y me promete incondicionalmente que me va a pagar esa suma de dinero. ¿Listo? Lo mismo cuando se gira un cheque. Tome este cheque y yo con esto le pago. En ese documento escrito está una promesa incondicional de pagar con ese cheque. ¿Listo? Esos son los títulos valores de contenido crediticio. Ahora, los títulos valores representativos de mercancías. Títulos valores representativos de mercancía. Estos son muy sencillos. Antes, cuando no existían los títulos valores, la gente tenía que cargar las mercancías. Y ustedes ven en los programas de antes y de pronto sus tatarabuelos y abuelos les cuentan que los comerciantes llegaban a los pueblos con las mercancías. Hoy en día pasa muy poco. Hoy en día, por ejemplo, hay un pueblo en el que todos los jueves vienen de Medellín a Santander y en un sitio público extienden las mercancías y las ofrecen. Vienen con las mercancías, ¿sí? Pero eso es peligrosísimo porque se las pueden robar y una carga terrible. Que hace uno cargando 250.000 pares de zapatos o 350.000 bultos de arroz? Yo no puedo estar cargando los bultos de arroz. Entonces, los títulos valores representativos de mercancías quiere decir que existe es un documento, ¿cierto?, en el que se entiende que están incorporadas las mercancías. Es como si ahí estuvieran los 300 bultos de arroz. Entonces, pues yo, si soy arrocero, voy a un silo de Almaviva donde guardan el arroz y yo voy y hago un trato con Almaviva, que es un depósito de arroz, de semillas de arroz. Entonces yo voy y le digo, mire, yo tengo 250.000 bultos de arroz, se los entrego a usted, usted los tiene acá, yo le pago por eso y usted deme un título valor en el que consta que yo tengo 250.000 bultos de arroz y que eso vale tanto. Y así yo voy diciendo, oiga, le vendo 200, me voy para, yo soy arrocero del Tolima. Entonces, en lugar de cargar con los bultos, me voy para Bogotá y digo, mire, yo tengo un título representativo de mercancías de Almaviva en el que dice que yo tengo, efectivamente es cierto, tengo 250.000 bultos de arroz, se los vendo. Entonces la persona, no sé, el Éxito o no sé quién, Jumbo, le dice, bueno, yo le compro una tonelada de arroz empacado. Entonces, tómelo. Esos son los títulos valores. ¿Sí ve?
es la manera de facilitar la circulación de bienes y de dinero, facilitar por seguridad y pues por tranquilidad y por facilidad. Entonces ya sabemos que hay títulos, valores de contenido crediticio, que es cuando se presta plata, en el que hay una promesa incondicional de pagar una suma de dinero, porque me prestaron plata. La otra son títulos, valores representativos de mercancías. Es un título, valor, un documento en el que se entienden incorporadas las mercancías, el valor y la cantidad. Y son ciertas y es expedida pues por almacenes de esos. Y títulos corporativos. Nosotros vimos la clase pasada las sociedades anónimas y dijimos que las sociedades anónimas, yo no digo, oiga, yo soy dueño de la mitad de la sociedad o soy dueño de la tercera parte. En las sociedades anónimas, yo soy dueño de una acción, de 2 acciones o de 3 acciones. ¿Cierto? Dijimos, las acciones son títulos, valores. Es un documento escrito que me entrega a mí y me da 2 derechos. Uno, que dice que soy accionista de esa empresa. Y 2, que yo soy dueño de esa empresa porque soy dueño de 1, 2, 3 o 4 acciones. Eso es un título de valor y dijimos que era de libre negociación. Yo puedo salir a vender las acciones de mi empresa de las cuales yo soy dueño cuando quiera. Entonces los títulos, valores corporativos hacen relación a las acciones que son las acciones que tienen las personas que son accionistas de empresas anónimas o de sociedades en comandita por acciones y que le dicen tome su acción, un documento en el que dice que usted tiene un derecho acá y que su acción vale tanto. Eso es dinero, dinero. Y usted no puede coger la mitad de los ladrillos y llevárselo y decir, le vendo esta puerta y estos ladrillos. No, yo soy dueño de 5 acciones de esa empresa. Se las vendo. Entonces esos son los títulos, valores corporativos. Ya sabemos entonces que los títulos, valores son unos documentos necesarios para yo poder legitimar un derecho que hay ahí escrito. A mí me deben tanta plata, aquí está que me den. Los títulos, valores pueden ser títulos, valores de contenido crediticio, títulos, valores de representativos de mercancías y títulos, valores corporativos. Los títulos, valores de contenido crediticio son en los que se mete una orden incondicional de pagar una suma de dinero. Esos son letra de cambio, pagaré, cheque, facturas cambiarias y bonos de prenda. Los títulos representativos de mercancías son los certificados de depósito. Yo voy donde deposito el arroz, donde deposito la cebada, esos son unas empresas gigantes, que tienen unos hilos larguísimos, donde los agricultores van y depositan los bultos de café, porque no los pueden ni tener ni cargar. Entonces hay unos sitios especiales donde los agricultores generales, la mayoría de veces, inclusive de bodegas donde se guardan las mercancías. Usted va y deja las mercancías allá, va y deja sus bultos de lo que sea, y esas empresas que tienen autorización por el gobierno expiden esos certificados de depósito, que quiere decir que usted fue y depositó tanta mercancía, que depositó tantos computadores, que depositó tantos bultos de arroz, y con eso pues usted se va a negociar y a vender mucho más fácil sin cargar las mercancías. Y los corporativos es cuando usted es accionista de una empresa anónima en la que tiene unas acciones, un título valor llamado acciones. Bueno, ahora los títulos valores se pueden circular, se pasan de una mano a otra, ¿sí? Entonces yo le compro esos bultos de arroz, entonces deme ese certificado, yo se lo pago, ¿listo? Y yo puedo volverlos a vender, no necesito, ya no quiero los bultos, entonces voy a vender, mire, a mí me vendieron 100,000 bultos de café, los tengo aquí, pero yo se los voy a pasar a usted porque no quiero venderlos, no los voy a volver tinto, sino que los quiero vender porque mejoró el precio, circulan. Entonces, los títulos valores según la ley de circulación
se clasifican en al portador, que son a la orden y nominativos. Al portador, a la orden y nominativos. Esas son las tres clases de títulos valores según la ley de circulación, que circulan, que se pueden pasar de una mano a otra. ¿Listo? Entonces, al portador. Los títulos valores al portador son títulos que no se expiden a favor de una persona determinada, es decir, que no llevan letra de cambio a nombre de Milena Noriega. Usted, Milena Noriega, tiene la obligación de pagar esta suma de dinero. No, al portador es el que porte el documento. El que porte es el que lleve. Entonces, la ley ha permitido que existan títulos valores al portador, es decir, que se expidan sin que adentro se diga quién tiene la obligación de pagar ese título valor. No lleva un nombre, Milena Noriega Rodríguez, por decir. Eso es al portador. Son títulos valores que se expiden y salen a circulación sin tener un nombre ahí. ¿Listo? Entonces, ya. ¿Quién puede legitimar? ¿Quién los puede hacer efectivo? ¿Quién lo puede reclamar? ¿Quién puede decir pague? Pues ¿quién tiene la legitima? El portador, el que lo tiene. ¿Listo? Entonces yo le puedo decir a usted, mire, tengo este título valor, esta letra de cambio al portador. A mí me deben tanta plata. Se lo paso, el otro se lo paso al otro y sin nombre. Son aquellos títulos valores en los que se expiden sin estar a favor de ninguna persona y se pueden expedir así y si pueden circular libremente. ¿Y quién puede exigir que se los paguen o que se cumpla lo que ahí está escrito? El que tiene el título, el portador del título. Simplemente lo expone, lo saca y dice, mire, aquí está el título valor, haga el favor y paga. Con solo exhibir el título le tienen que cumplir la obligación y le deben pagar y pues por supuesto usted lo debe entregar. Cuando se va a exigir que se cumpla con lo que está ahí, se debe exhibir el título, mostrarlo, y una vez le den y le paguen lo que le deben, usted tiene que entregar el título. O si no, sigue circulando y ahí no tendría en dónde acabar y se cobraría la deuda 1000 veces. No. Entonces, al portador es el título valor que se expide sin nombre, sin ningún nombre de quien deba cumplir. ¿Listo? Y para legitimar el derecho, es decir, para exigir el derecho, ¿quién lo tiene? El que es dueño. Tiene sus más y sus menos, porque ustedes dirán, bueno, y si yo me lo encuentro, pues de malas. Si usted se lo encontró y no es honrado, va y lo compra. Porque cuando uno se encuentra algo que no es de uno, pues uno no debe cobrar eso y tiene que tratar de buscar de quién es y devolverlo, ¿sí? Pero por eso se corre el riesgo. La ley lo permite expedir títulos valores al portador. Al portador es el que lo porta. Así, el que lo porta y lo lleva, ese es el que exige. Ahora, pues si se lo roban o se le pierden, pues vaya y ponga un denuncio penal, vaya y diga que le expidan el duplicado o expida el duplicado de acuerdo a como la ley lo dice, ¿sí? Y listo. Pero con el susto de que si se le adelantan y alguien de mala fe lo cobró, es al portador. Hay títulos valores a la orden. Los títulos valores a la orden sí son aquellos títulos valores que se expiden, ¿cierto? A favor de una persona determinada. Páguese a nombre de Milena Noriega. Eso sí, a la orden de, llevan el nombre de la persona, ¿cierto? Pero pueden transferirse por endoso, porque ¿qué es el endoso? Ya lo vamos a ver. El endoso es una nota que se le pone generalmente en la parte de atrás, en la que se dice se endosa, o sea, se lo paso a usted. ¿Listo? Porque fíjese, los a la orden es el que lo tenga, como no tiene a nombre de quién y quién lo legitima, el que lo porta. En los a la orden sí se debe decir a nombre de quién, ¿cierto? Se hace el título valor. Pero si la persona lo quiere circular,
Así sea a nombre, si está a nombre mío, a nombre de Milena Noriega, yo por detrás pongo endoso a nombre de Felipe Rodríguez y se lo entrego a Felipe Rodríguez y él ya lo tiene y puede legitimar el derecho de decir, mire, págueme esto. Pero señores, que aquí dice Milena Noriega y usted es Felipe Rodríguez. Sí, pero es que mire, ella me lo endosó a mí, o sea, me lo entregó a mí. Y aquí está la firma de ella. Y dice endoso a Felipe Rodríguez. Entonces hay títulos, valores a la orden, que son aquellos que son expedidos a favor de determinada persona, ¿sí? Y si la persona los cobra, pues los cobró, entregó el título y ahí murió. Pero si usted lo quiere pasar a otra persona, pues lo puede endosar. Y los títulos valores nominativos son los últimos. Los títulos valores nominativos son aquellos que también se expiden a favor de una persona, pero además tienen otro requisito y es que debe llevarse un libro en el que se registra, ¿cierto? Entonces, los títulos valores a la orden no, se expiden a favor de una persona y la persona los puede endosar y pasar y el otro lo puede endosar y pasar y el otro lo endosa y aparte, ¿cierto? Y se va. Puede circular muchas veces por muchos endosatarios, ¿cierto? Y no más. En cambio, en los nominativos también va a nombre de quién va el título valor, pero adicionalmente el que lo expide, el primero, tiene que llevar un libro. Y en ese libro, pues libro no, un registro. Y en ese registro se tiene que ir anotando a quién se le va pasando. Esos son los nominativos. ¿Quién ejerce legitimidad sobre los nominativos y sobre los a la orden? A la orden, pues el que lo porta también, el que lo tiene, y si se lo endosaron, pues demostrar que se lo endosaron y que es él y que tiene la firma del endosatario y listo. Y con eso ya él lo puede legitimar y hacer efectivo. Y los nominativos es quien figure en el texto, pero además debe figurar también en la hoja o en el libro donde se anota. Tienen que constar en los dos para poderlo hacer legítimo. En el anterior no, en el anterior solo con el endoso sí. Entonces, ¿qué es el endoso? El endoso es una cláusula accesoria, aparte accesoria, en virtud de la cual se transfiere el título. Si es al portador, pues a mí me llegó, me lo entregaron sin nombre y sin nada, yo lo cargo, ¿cierto? Ahora, y lo puedo transferir, pasar así sin nada. Si es nominativo, grave porque ya tiene a nombre de quién. Ah, pero si tiene a nombre de quién, pero yo lo puedo endosar. Eso es yo se lo quiero pasar a otra persona a pesar de que está a nombre mío. Entonces, por eso se creó la figura del endoso. El endoso es una figura accesoria que no estaba originalmente. Este título valores a favor de Milena Noriega por 10 millones de pesos. Se lo tienen que pagar a Milena Noriega. Entonces, la única que podría hacer legitimar el derecho aquí sería yo, Milena Noriega. Pero de pronto digo yo, ay no, yo no necesito la plata, que no es cierto. Se la voy a regalar a Federico, entonces se la voy a endosar a Federico, que tiene ya 18 años, por ejemplo. Te lo endoso, mi amor, y que te lo paguen a ti. Entonces ya el endoso es una, fíjese, es una cláusula accesoria porque no existía originalmente. Se le puso por detrás, ¿cierto? Y se le transfería el título a esa persona. Eso es lo que es el endoso. Es una cláusula accesoria en virtud de la cual se transfiere el título a otra persona. Partes del endoso. ¿Quiénes hacen parte del endoso? El endosante y el endosatario. Partes que intervienen en un endoso de un título valor. El endosante y el endosatario. El endosante es la persona que transfiere el título. Yo voy a endosarte, yo soy el endosante, este título es mío, te lo voy a endosar y te lo voy a pagar a ti. Ese es el endosante, la persona que tenía el título y lo quiere transferir. Y el endosatario es la persona que recibe el título. Ay, me lo va a dar a mí, me va a pagar con eso, yo soy el endosatario. ¿Listo? Eso es. En la clase entrante seguimos viendo y vamos a ver
los requisitos para poder endosar, cómo se hace, ante quién se hace. Y después vamos a ver en la próxima clase la letra de cambio, el pagaré y el cheque. ¿Listo? Que son importantes que conozcamos eso. Bueno, entonces, para hoy la tarea, como siempre, es el resumen de la clase. Ojo, háganme en el resumen, porque acuérdense que en el último parcial es un examen escrito de todo lo que hemos visto durante el semestre. Me preocupa, ustedes tienen hasta al primer corte sus apuntes muy bien cuidados y bien, pero del primer corte hacia acá, nuestras clases virtuales, algunos se me elevan, algunos no los ven. Entonces quiero decirles que el tercer corte es un examen escrito de todo lo visto durante el semestre. Entonces, ¿cuál es la metodología que yo tengo para ayudarles y facilitarles a ustedes y que la cosa sea mucho más fácil y no se me vayan y no les toque? Para mí mejor que vean esta clase virtual las veces que quieran. Eso es una gran ayuda, que las clases quedan montadas y ustedes las pueden ver las veces que quieran. Pero lo que yo quiero es que tengan los apuntes y el resumen de los apuntes de cada materia. Por eso les doy la horita que hace falta para que ustedes vayan elaborando sus resúmenes. Por favor, no los boten. Ese es el material de apoyo para cuando lleguemos al tercer corte, ustedes ya no tengan que ver estudiar el primer corte, repasar el primer corte. Y fuera de eso, verse las 8 o 16 clases virtuales, pues terrible. Claro que si las quieren ver, me parece súper chévere, aprenden más, recuerdan más y buenísimo. Pero en cambio, si hacen en una hoja, como siempre, una sola hojita, en una sola hojita, preferiblemente a mano, pero yo no tengo, digamos, ninguna problema en que también me la manden a Word, tranquilos. Saquen el resumen de la clase, no voten los resúmenes, vayan poniendo clase de Derecho Civil y Comercial del 6 de mayo. Y cuando ya terminemos nuestras clases virtuales y sea el último mes, ustedes van a tener alrededor de 10 u 11 hojitas, que es el tema que vamos a preguntar en el tercer corte. Pero eso está en la responsabilidad de ustedes. No es, lo que sí es obligatorio es que me manden el resumen como me lo han mandado al correo institucional. Eso sí es obligatorio. ¿Listo? Esa es digamos, la constancia de que ustedes sí vieron la clase y de que la están recibiendo y que la entendieron sobre todo. Y de paso, les colaboro con que ya les va quedando el material de apoyo para cuando tengamos que estudiar para nuestro tercer corte. Adicionalmente, quiero contarles y decirles que como la primera semana de nuestras clases virtuales, yo los puse a investigar sobre los beneficios y auxilios y protecciones hacia las familias que está dando el gobierno nacional. Yo sé que muchos de ustedes tienen familiares, primos, tíos, papás, hermanos, vecinos que tienen microempresas, que tienen medianas y pequeñas empresas, que tienen establecimientos de comercio, que tienen tiendas, que tienen ferreterías, que tienen supermercados de tiendas, y hoy el gobierno nacional está apuntando toda su energía a reivindicar y apoyar y ayudar, y está sacando unas leyes y unos auxilios dirigidos a la economía del país. Si ustedes están interesados, investiguen esos temas, si tienen algún negocio, si tienen alguna microempresa o si tienen alguna mediana o pequeña empresa que ustedes, para que puedan solicitar y mirar cuáles son las ayudas en materia económica, porque como les dije iniciando esta clase, por eso es importante estar al día, por eso es importante que los microempresarios y las personas que tienen sus negocios de restaurantes, de comida rápida, miren qué posibilidades de ayuda está dando el gobierno nacional para que no cierren sus negocios
y para que poco a poco vayamos llegando a la normalidad y tengamos un apoyo del gobierno nacional. Entonces, eso ya es de interés por si lo quieren y por si necesitan algún tipo de apoyo especial en ese tema. Pero para la clase me tienen que mandar, acuérdese, la hojita hecha a mano o en Word del resumen de la clase sobre títulos valores. Y como quedamos, la próxima clase vamos a ver ya lo que son los títulos valores de letra, porque muchos de ustedes hasta han firmado y no saben ni qué firman. Muchos de ustedes han firmado los pagarés en el del ICETEX, por ejemplo, o algunos de los créditos directos de la universidad. Esos son títulos valores en los que ustedes se comprometen de manera incondicional a pagar una suma de dinero y eso pues está protegido y regulado por el derecho comercial. Entonces es importante que sepamos qué es un pagaré, qué es una letra de cambio, qué es un cheque y vamos a ver las diferencias entre unos básicas, no tan profundas, pero sí para que ustedes tengan una noción general de eso. Entonces me mandan la tarea y ojo con los vagos que ya los están identificando, como les dije la clase pasada, y ya están mirando cuáles son las personas que no están tomando sus clases y todo. Algunos se rajaron, muy poquitos, están en el momento de recuperar. Muchas gracias, nos vemos la siguiente clase para la 9ª clase.